nos ha permitido reafirmarnos en una reflexión de Cristo, el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de Juan que hemos tocado, Jesús nos ha invitado a vivir seguros en Él, confiar en Dios a través de Cristo, ya que es el Padre quien está en Él obrando en nuestras vidas. Con la esperanza de una vida futura en Él, nos hemos reunido cada domingo, nos hemos reunido cada semana, tocando, palpando lo que es la presencia de Dios, lo que es la vida de Cristo en nuestras vidas. Nos ha invitado a vivir con la seguridad de que sabemos quién es Dios en nuestras vidas. La palabra nos ha permitido reafirmarnos en nuestra fe. Es una fe que nos dice que la paz depende únicamente de Dios. Hemos dicho aquí en ocasiones anteriores que podemos vivir en cualquier entorno de nuestra vida. Podemos estar en cualquier circunstancia de nuestra vida. Circunstancia de economía, enfermedad, circunstancia donde vivimos en un lugar que no es propio para nuestras vidas. Sin embargo, la palabra dice que nuestra fe se fortalece en esa presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios encontramos la paz. Con esa fortaleza que nos da la palabra en el amor y la unidad, desde la dignidad y la integridad de todo ser humano, como principio vital que se fortalece en la oración los unos por los otros. Cuando nosotros hemos tocado Jesús es vida en medio de los procesos de la iglesia, en medio de los cultos, de los estudios bíblicos, de las oraciones que hacemos en la semana, lo hacemos reconociendo que en ese proceso donde Jesús es vida para nuestras vidas, encontramos paz, encontramos dignidad, encontramos una reflexión maravillosa en nuestra intimidad con Dios, en nuestras deficiencias como seres humanos. Encontramos una intimidad maravillosa que nos permite encontrarnos con Dios, reconociendo la valía que tenemos en sus manos, reconociendo un propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Desde esa mirada nos reafirmamos en esa verdad hoy. Desde esa mirada nos reunimos aquí para adorar a Dios. Y le pusimos como tema de parte del Señor: si Jesús no fuera parte de mi vida, ¿qué sería de tu vida? Entonces, con esa expresión y con esa gran realidad que hay en la vida de muchos, los invito al Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Nosotros como iglesia, en medio de este proceso de reconocer a Jesús como parte de nuestras vidas, nos inclinamos a entender que en medio de ese proceso encontramos alegría, encontramos gozo y encontramos paz. En este proceso hoy, donde una familia entera se une, porque una criatura nos une como familia, encontramos eso mismo, esa misma esperanza. Por eso nos unimos, por eso el pastor les pidió que subieran al altar, reconociendo que el altar es un lugar sublime, ¿verdad? Reconociendo que inclusive el pastor dice la palabra que tiene finitud de mente, finitud de corazón, porque nosotros, incluyéndome a mí, jamás podremos entender el amor de Dios. Y en medio de ese proceso donde Jesús es vida, donde no entendemos la grandeza del amor de Dios, nos subimos aquí, nos atrevimos a subirnos aquí al altar y poner en las manos del Señor una criatura para que el Señor la cuide y la proteja, pero que no que la cuide y la proteja por su propio caminar, que la cuide y la proteja porque Jesús es vida en cada vida de nosotros, en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Señor, esta es tu palabra. Permíteme, Dios, que esta palabra poderosa construya en nuestra vida. Permíteme, Dios, que esta palabra nos dé la oportunidad de verte en medio de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Yo soy la luz del mundo, dice la palabra. El que me sigue no andará en oscuridad nunca. El que me sigue a mí siempre tendrá luz. El que me sigue a mí en medio de los momentos que camine por oscuridad tendrá luz. Dios alumbrará su camino.
Y en medio de esos procesos Dios nos dice que tendrá la luz de la vida. Entonces cuando en ese pequeño versículo, en eso que está diciendo Jesús ahí, podemos reconocer que hay un propósito, una intención en medio de ese capítulo 8, que lo vamos a tocar ya mismo. También reconocemos que Jesús nos está estaba exhortando a sus discípulos en ese momento y nos exhorta todavía hoy a través del Evangelio de Juan, a que entendamos que en medio de nuestros procesos en la vida, Jesús va a ser la luz. Pero no va a ser la luz que se llevó Luma, no es esa luz que va a ser Dios. Si se va la luz de Luma, va a tener oscuridad. Jesús va a ser la luz de vida. En medio de los procesos de su vida, los más difíciles que usted tenga en su vida, debe reconocer que Jesús es vida, porque Jesús es la luz de su vida. Jesús alumbrará su caminar, alumbrará su intención en medio de los procesos. Pero si no fuera así, y si Jesús no está en nuestras vidas, y si Jesús no existiera, si Jesús no existiera ahora mismo, no haría falta Biblia. No hace falta la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué creemos la Biblia si Jesús no existe? Si Jesús no existiera en nuestras vidas, no tendríamos que leer la Biblia nunca. No tendríamos que buscar la palabra, porque la palabra dice que Jesús es el Verbo. O sea que cuando leemos la Biblia, estamos leyendo ¿a quién? Estamos leyendo a Cristo. Entonces, si Jesús no existiera en nuestras vidas, en medio de los procesos de mi vida, si no tuviéramos palabra de Dios para ser guiados en una transformación espiritual, para el mundo sería algo maravilloso. Y quizás para muchos religiosos también sería algo maravilloso. Viviéramos una vida sin responsabilidad con Dios, ¿saben? Viviéramos una vida, imagínense, a nuestra manera, siendo bueno. Yo sería buenísimo, ayudando a todo el mundo, construyendo, cuidando a nuestra familia. Viviríamos la vida así, no me malinterprete. No hace falta Jesús para que usted viva la vida así, ¿sabe? Para nada. Usted puede vivir la vida trabajando. Podemos vivir la vida fortaleciéndonos económicamente, podemos vivir la vida fortaleciéndonos en salud, podemos vivir la vida fortaleciendo nuestro caminar de muchísimas maneras que no tiene que ver con Cristo. Y la realidad es que a mucha gente no hace falta Cristo. Y viven su vida feliz y contento. Y nunca han caminado con Cristo. Podríamos hacer lo que deseáramos. Imagínense qué maravilloso. Hacer lo que yo quiera en mi vida, como me dé la gana. Puedo hablar como me dé la gana, decir lo que me dé la gana, sin importar si se ofende a alguien, no me interesa, porque yo no me debo a nadie. Puedo expresar mi forma de ser como me quiera, yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. Escuchar lo que quisiéramos a través de las redes, no importa lo que esté viendo, puedo escuchar y ver lo que yo quiera, porque no me debo a nadie. Porque en mi vida el reino de Dios a través de Cristo, en humildad, en esa gestión de justicia que se refleja en integridad y en honestidad, no existe, no va a existir. Entonces, si yo no tengo que reflejar el reino de Dios para mi vida, porque lo refleja Cristo, eso dice la palabra, pues entonces yo soy como yo quiera ser. Puedo ser una persona maravillosa. Puedo caminar por las calles metiéndome la mano en el bolsillo, ayudando a los que tienen hambre y dándole chavo, dándole alimento. ¿O usted piensa que los cristianos solamente son los que dan alimento y los que ayudan a otras personas? Hay gente que no cree en Cristo, que ayuda a otras personas, que da alimento, casa, sustento, de la misma manera que nosotros. Pero a veces pensamos que solamente los cristianos son los que hacen eso. No, no se equivoque. Hay corazones bondadosos que se alejan totalmente de Dios, ¿sabe? Hay personas en las redes que, como usted ve las redes, que ahora tenemos la dicha de las redes, ustedes personas en las redes que se proyectan de una manera espectacular, buenísimo. Usted dice, wow, ese hombre es Cristo encarnado en él. Y lo más seguro no sabe ni quién es Cristo, ni camina con Cristo. Nos engañamos, ¿verdad? A veces. Sin ningún pensamiento que nos limite. Si Jesús no fuera parte de nuestras vidas, si Jesús no existiera,
No habría una palabra que penetrara como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestras vidas. Eso no existiría. No habría una palabra que retumbara con una voz que clamara justicia. No habría una palabra de integridad, de amor y de respeto en nuestras vidas. Entonces, en medio de mi hogar, en medio de mi caminar, me sería indiferente faltarle respeto a mi esposa. Me sería indiferente que mi esposa me faltara el respeto. Me sería indiferente faltarle respeto a uno de mis hijos. No habría conciencia. No habría ningún sentimiento que me dijera que tengo que retractarme, que tengo que pedir perdón. No habría ningún sentimiento por la noche que me dijera, oye, estás haciendo las cosas mal. Para muchos, esto es una buena vida. En el mundo hay muchas personas que viven así. Hay muchas personas que pueden progresar. Jesús le dio capacidad, le dio inteligencia, le dio entendimiento a las personas. Pudieran llegar a Marte como quiera hacer Elon Musk. Pero ¿de qué vale ganarnos el mundo si no conocemos a Cristo? ¿De qué vale? Dice la palabra. El problema es que si Jesús no fuera parte de nuestra vida, lo voy a decir mejor todavía. Si Jesús no fuera nuestra vida, el problema es que sería una vida sin esperanza. Las personas que viven así pueden tenerlo todo, pero viven sin esperanza. Una vida sin luz, una vida oscura, porque la palabra dice con toda claridad que Jesucristo es la luz del mundo y que todo el que se acerque a Él encontrará luz de vida. La palabra dice que hay un camino que al hombre le parece derecho. Eso es un camino sin Jesús. El camino que parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Eso está en Proverbios 14:12. Quizás viviéramos como se vivía 1000 años antes de Cristo, después de Josué y antes de la monarquía. Una monarquía es cuando llega el primer rey, que fue Saúl. Quizás viviéramos así. Cuando usted lee el libro de Jueces, expresa perfectamente eso. Un tiempo donde había un caos, donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana y reinaba el ojo por ojo y diente por diente. Si me robas, te pico un brazo. Si me haces esto, yo lo hago. Así vivía, no se crean que... Y era gente que tenía a Dios, que conocía a Dios. Pero Cristo no existía, Jesús no existía. Entonces era un mundo que desde la mirada judía del pueblo hebreo, que como conocemos a Dios de Egipto, quejándose por lo que Dios hacía en sus vidas y por lo que Dios estaba haciendo, iba a decir refunfuñando, pero esa palabra como que no es muy académica, ¿verdad? Quejándose por lo que Dios hacía en sus vidas, que estuvieron todo ese tiempo en círculo caminando, quejándose de lo que Dios hacía. Pudiéramos estar así. O quizás como él dije en el tiempo de los jueces, donde no había un líder de parte de Dios que dirigiera, que encaminara al pueblo, y el pueblo, conociendo que había un Dios, vive la vida en un caos. Porque de donde no está Jesús, donde no mora Jesús, damos por cierto y por válido todo. Entonces, en ese caminar donde Jesús es parte de nuestra vida y donde nosotros podemos reconocer en medio de nuestro proceso de vida qué pasaría si no estuviera Jesús, pues claro que sería difícil. Sin embargo, iglesia, cuando Jesús es vida, nuestra vida, nos dice: yo soy la luz, la única luz. En un mundo que difícilmente te podría tratar con justicia, con la justicia que tú mereces, porque ese es el dilema aquí. Un camino lleno de acusadores que marcan cada paso en un mundo donde es muy fácil juzgar. Es fácil juzgar, inclusive para la iglesia.
Porque no piensen que se juzga fuera de iglesia nada más. Los cristianos yo creo que tienen una habilidad para levantar su dedo y marcar a alguien increíble. Los cristianos tienen una habilidad para decir quién se va a perder y quién no, en la voz de Dios, increíble, una cosa bárbara. Entonces, en ese proceso donde Jesús es parte de nuestras vidas, ¿qué sería si Jesús no me da luz en mi caminar? Entonces, claro, cuando yo estoy hablando de esto desde el principio, podríamos interpretar que el pastor está hablando de aquella gente que no va a la iglesia. No se engañen, no estoy hablando de la gente que no va a la iglesia. Estoy hablando de los cristianos, ¿sabes? Porque los que salieron de Egipto fueron los que Dios sacó de Egipto, pueblo de Dios. Los que estaban en el 1000 años antes de Cristo, en el libro de Jueces que está escrito ahí, era el pueblo de Dios, no está hablando de otra cosa. Entonces, cuando yo estoy hablando de que Jesús no es vida, a ti me estoy refiriendo a cuando Jesús no es el Jesús que nosotros adoramos en nuestra vida. A cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de quién es Cristo en nuestras vidas y estamos mirando, reflejando lo que no es. Cuando leemos el capítulo 8, los religiosos, fariseos y escribas de ese tiempo llevaban una mujer y llevaban un hombre también. Lo que pasa es que la palabra en un tiempo patriarcal no menciona nunca al hombre. La mujer siempre es la culpable, ¿sabes? En el tiempo de Jesús. Por eso que Jesús llegó al mundo a corregir eso, a que pudieran verlo de manera correcta. Pero había un hombre y una mujer. Usted no puede hacer adulterio si no hay un hombre o una mujer. Una revelación de nuestra humanidad, ¿sabes? Porque si nosotros leemos la palabra y nos damos cuenta de que eso que está escrito ahí fue escrito posteriormente, con una intención, nos damos cuenta de que lo que está reflejando es la humanidad de nosotros, los seres humanos. Nuestra humanidad, en un proceso en que caminamos en nuestra vida sin reconocer nuestra finitud delante de los ojos de Dios, sin reconocer como hijos de Dios que tenemos defectos, sin reconocer dentro de la caminar de Cristo Jesús que tenemos que caminar siendo Dios la luz para nuestras vidas. Donde podríamos enfocarnos en el pecado de la mujer o del hombre, pero la realidad es que el pecado aquí se manifiesta en una humanidad sin los valores del reino de Dios. Pero lo que estaba viendo más allá de eso eran las limitaciones del reino de Dios que no se manifestaban en ese momento: amor, paz, justicia, esperanza, consuelo. Cuando los fariseos y los escribas se acercaron por la mujer y el hombre, iglesia quería matar a la mujer porque había pecado. La iban a apedrear, la iban a matar. Al hombre no, el hombre no hizo nada malo. Déjelo tranquilo que no hizo nada malo. A la mujer es la que vamos a matar porque ella fue la que pecó. Miren si eran inconscientes. Todavía hoy seguimos mirando la palabra de esa manera. Y de repente Jesús, siendo judío y llegó al mundo para interpretar, para dar luz a una interpretación correcta, se arrodilla y llega a hacer una línea en el suelo. Y miren qué poderoso cómo se manifiesta el reino de Dios en la vida de un ser humano. Y dice: el que esté libre de pecado, resiste lo que usted lo sabe, que tire la primera piedra. Y en un proceso de humanidad maravilloso, Jesús, como pacificador poderoso, derramó el reino de Dios en paz, justicia y esperanza en ese momento. Derramó un reino de gloria en ese momento. Entonces nos enfocamos como religiosos en que la mujer pecó, en que hizo adulterio y que falló. Y si yo me pongo a preguntar ahora cuántas veces hemos fallado, tendríamos que estar aquí hasta la semana que viene diciendo todos los pecados que hemos cometido. Pero lo que tenemos que enfocarnos es que Jesús de un momento a otro se para frente a nuestras vidas, porque Jesús es la luz del mundo. Y se para frente a cada uno de nosotros en medio de nuestra finitud, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras circunstancias de vida, y tira una raya y le dice al resto de los que está aquí: el que esté libre de pecado, que se atreva a tirar la primera piedra. Y cuando leemos la palabra, ¿qué sucedió en ese momento? Todos los religiosos que pensaban que estaban salvos, los escribas, como dice en Gurao, salieron, ¿cómo dice? Soy mujer ahorita. Huir. Salieron a huir. Se perdieron porque se dieron cuenta de que ellos también vivían en pecado. Que era imposible que alguien tirara una piedra. Entonces, cuando Jesús no es en nuestra vida, cuando Jesús, si pensáramos que Jesús no está en nuestra vida, jamás y nunca nos vamos a dar cuenta
de la finitud que hay en nuestra vida. Jamás y nunca nos vamos a dar cuenta de quiénes somos realmente como seres humanos. Jamás y nunca nos vamos a dar cuenta que tenemos en Cristo Jesús la oportunidad de pararnos en el altar, porque la palabra dice que todos los que están aquí y que todos los que están allá son ¿qué? Son pecadores. Eso dice la palabra. Entonces, ellos reconocer esa finitud que hay en medio de la iglesia, una virtud maravillosa, es un don de Dios, y poder reconocer en el derramamiento de esa gloria de Dios en Cristo Jesús cómo se manifiesta de manera poderosa para nuestras vidas. Construye nuestras vidas, hace nuestras vidas sin mirar nuestros defectos. Entonces, cuando vemos la historia de Jesús, cómo Jesús interpreta esto siendo judío, cómo trata de interpretar y que entiendan la interpretación del pueblo judío en las leyes judías, que entendían en ese momento que mientras más pudieran hacer la ley judía mosaica, mejor iba a ser llegar allá al cielo, sin importar qué, era cuestión de hacer eso. Pero miren, nadie lo pudo hacer, quien único pudo hacer eso fue Cristo. Y llegó a la cruz del Calvario para redimirnos nosotros del pecado, para que pudiéramos ser vistos con integridad delante de Dios. Si Jesús no existiera en nuestras vidas, nosotros no podemos ser vistos con integridad, no podemos ser limpios, no podemos ser vistos con gratitud delante de Dios. Por eso es que la luz del mundo, por eso es que aquel que se acerca a Cristo encuentra una vida eterna. Iglesia, qué fácil es vivir sin Jesús. Qué fácil es juzgar a otros sin ser empático, como esos judíos fariseos que estaban en ese momento. Sin ser empáticos, misericordiosos y piadosos, eso es fácil, usted no se imagina. Qué fácil es ser cristiano y pensar que yo me voy a salvar y el que está al lado mío no. Esa es la manera más fácil de ser cristiano. Qué fácil es aprenderme 2 o 3 versículos de la Biblia y pensar que el que no se lo sabe se lo va a llevar el diablo. Qué fácil es dejar caer todo peso de la ley a personas marginadas, porque difícilmente pueden integrarse a nuestra sociedad conforme a los criterios del cuidado del ciudadano modelo. Qué fácil es que yo, como pastor, quiera que todos los que lleguen aquí sean personas trabajadoras, inteligentes, estudiosos, así cualquiera. Pero es que eso no fue lo que Jesús hizo. Eso no es el modelaje de Cristo. Qué fácil sería cerrar la puerta y poner al frente que nosotros tenemos el derecho de admisión, como hacen en los negocios. Sería maravilloso poner eso ahí, y cuando usted haga algo que no esté de acuerdo, se tiene que ir de la iglesia. Pero ese no es Cristo. Qué fácil es juzgar a los menos afortunados. Por otro lado, qué fácil es juzgar a los que tienen más que nosotros también. Porque mira, ellos somos ingratos. Juzgamos a los que no tienen y también juzgamos a los que tienen. Porque cuando llega alguien que tiene, que se ha fajado toda su vida, que tiene un poquito más que nosotros, empiezan, chacho, ese tipo tiene que estar viendo droga. Algo tiene que estar haciendo. Se tiene que estar haciendo algo porque tiene una guagua, imagínate tú. Tipo viaja todos los años, una casa allá en este sitio. Empezamos a calibar. Y la palabra empresa es uno de los libros, ¿verdad? Que Jesús escucha la calibración. Ahí es donde Jesús dice: el que me sigue no andará en oscuridad. Porque esas cosas no pasarán por la mente de nosotros, ¿verdad que sí? Sino que tendrá la luz de la vida, tendrá discernimiento, caminará con Cristo, en empatía, en amor, en esperanza, en la gloria de Dios. Cuando ve un hermano con necesidad, lo que pensará: ¿cómo te ayudo? ¿Cómo yo puedo resolver tu problema? ¿Cómo la iglesia te puede ayudar? Cuando venga un hermano que tiene, estoy contento, porque te has fajado, porque lograste tal cosa, tal obra en tu vida. Estamos contentos por ti, porque se manifiesta un Cristo poderoso que tiene luz, la luz del discernimiento, la luz de la vida, la luz de la gloria de caminar con Él.
Jesús dice, para los que yo soy la vida, me pararé como juez pacificador frente a una multitud y les diré, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Para los que yo soy la vida, les diré, levántate. ¿Dónde están los que te acusan? Se han ido. Para los que yo soy la vida, solo quiero que sepan que no los condeno. El reino de Dios no funciona así. Para los que yo soy la vida, solo váyanse y no pequen más. Es escrito eso. Y de esa manera como iglesia. ¿Quién recogió esto? Yo lo recogí. No era la Biblia, ¿saben? Era una página en blanco. Nos reflejamos en un Cristo maravilloso, nos reflejamos en una vida maravillosa, nos reflejamos en un entorno maravilloso, donde Cristo es el camino, la verdad y la vida.